Buenas noches, mi nombre es Daniela Valeria López Arellano con el número de matrícula 213-990. Ese es el reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano del módulo de derechos humanos en el ámbito internacional? Con la asesora Diana Patricia Josefina Arcasitas Hernández. Analizaremos dos casos en los que las ciudadanas y ciudadanos mexicanos vieron vulnerados sus derechos fundamentales por parte de las autoridades estatales. Ambos asuntos llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se planteó la posible responsabilidad internacional del derecho humano, del derecho mexicano. Para cada caso expondremos los hechos relevantes y posteriormente desarrollaremos la fundamentación jurídica que evidencia las violaciones a los derechos humanos y la consecuente responsabilidad estatal. En el caso 1 está Ana y la restricción arbitraria a la libertad de expresión religiosa. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos con citas bíblicas en las plazas de las armas de su ciudad. Al darse cuenta de ello, un policía decidió arrebatarle los panfletos, detenerla y acusarla de alterar el orden público. Ana fue mantenida incomunicada en una patrulla durante 3 horas y posteriormente trasladada a la barandilla, donde recibió burlas y comentarios discriminatorios por parte del personal de seguridad. Después de un día detenida, fue liberada. Sin embargo, al denunciar ante la Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ambas instituciones omitieron iniciar procedimientos. Más tarde, la Justicia Federal se declaró incompetente. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana. La pregunta central aquí es, ¿existe la responsabilidad internacional del Estado mexicano? Y en este caso la respuesta es sí, por múltiples violaciones a la Convención Americana y a la Constitución mexicana. Que en este caso es por punto número 1, violación a la libertad de expresión. La detención de Ana por repartir panfletos religiosos constituye una vulneración al artículo 6 constitucional y del artículo 13 de la CDHA. La Corte Interamericana ha establecido que la libertad de expresión protege tanto la manifestación como la difusión de ideas. Arrebatarle los panfletos y detenerla por su contenido es una restricción arbitraria e injustificada. Punto número 2. Violación a la libertad de culto. La conducta policial se dirigió explícitamente al contenido religioso de los panfletos. El artículo 24 constitucional y el artículo 12 de la CADH protegen el derecho a profesar y divulgar tesis religiosas. Por tanto, la intervención policial fue ilegítima y discriminatoria. Punto número 3. Derecho a la violación al derecho de igualdad y no discriminación. Los insultos y burlas del personal de seguridad pública se basaron en sus creencias religiosas, lo cual vulnera el artículo 1 constitucional y el artículo 1 de la CADH. No existió justificación objetiva ni razonable para este trato diferenciado. Punto 4. Detención arbitraria e incomunicación. Ana fue privada de su libertad sin flagrancia, sin denuncia y sin motivo legal válido. Además, que permaneció incomunicada 3 horas y fue retenida 24 horas sin causa jurídica. Esto constituye una violación directa al artículo 16 constitucional y al artículo 7 de la CADH. Punto 5. Trato degradante. Las burlas, humillaciones e insultos del personal de barandilla configuran trato degradante en contra del artículo 5 de la CADH y de los principios de dignidad humana protegidos por la Constitución. Punto 6. Falta de investigación y acceso a la justicia. La omisión de la Fiscalía y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, junto con la falta de respuesta efectiva de la sede federal, vulneran los artículos 8 y 25 de la CADH, que reconocen el derecho al debido proceso y a un recurso judicial efectivo. Se puede concluir con el caso número 1 que el Estado mexicano es responsable por acciones directas de sus agentes, por las omisiones de las instituciones encargadas de la investigación y por no garantizar recursos efectivos a Ana. La Corte IDH tendrá bases suficientes para concluir que se violaron los derechos a la libertad de expresión, culto, igualdad, integridad personal, libertad personal y acceso a la justicia. Caso 2. Andrés y la terminalización de la pobreza durante la pandemia. En el segundo caso, el gobernador de una entidad federativa emitió un decreto durante la pandemia del COVID-19 que estableció un confinamiento obligatorio nocturno. Quienes transgredieran la medida serían multados con 1.500 pesos y en caso de no poder pagar, se impondrían 36 horas de arresto. Altés, un hombre en situación de calle, fue detenido por un militar mientras caminaba en la ciudad a las 8 horas. Al no poder pagar la multa, fue privado de su libertad durante 36 horas. Además, las autoridades difundieron su fotografía en redes sociales acompañada de mensajes
estigmatizantes. Posteriormente, una asociación civil tomó su caso, lo llevó ante diversas instancias, hasta finalmente a la Corte Interamericana. La pregunta vuelve a ser, ¿existe responsabilidad internacional del Estado mexicano? Y también la respuesta es sí, por violaciones extensas y graves a derechos humanos. En este caso, punto número 1, violación a libertad personal. El arresto derivó de un decreto administrativo, no de una ley, lo cual viola el artículo 16 constitucional y el artículo 7 de la CADH. Andrés fue detenido sin haber cometido delito y sin acceso a defensa ni control judicial. Punto 2. Violación al principio de legalidad. El decreto no cumplía con los requisitos legales para restringir la libertad personal y la sanción de arresto por no pagar multa administrativa era desproporcionada. Esto contraviene el artículo 14 constitucional y el artículo 9 de la CADH. 3. Violación a la igualdad y no discriminación. La medida se aplicó sin considerar que Andrés no podía cumplirla, pues no tenía un domicilio donde confinarse. Sancionarlo por una condición inherente a su situación de calle constituye discriminación por situación socioeconómica y vulneración de los artículos 1 y 24 de la CADH. Punto 4. Violación a la dignidad humana y a la honra. La difusión de su fotografía y el mensaje despectivo constituyen estigmatización y afectación a la vida privada. Este viola el artículo 11 de la CHD y el principio de dignidad humana reconocido por la Constitución. Punto 5. Violación de la integridad personal. El trato humillante, la estigmatización y el encierro prolongado constituyen trato degradante, prohibido por el artículo 5 de la CHD. Punto 6. Violación del derecho de la salud, medidas sanitarias y no discriminatorias. Los estándares internacionales sobre COVID-19 exigen que las medidas sanitarias sean proporcionales y no criminalicen la pobreza. En este caso, la privación de libertad agravó la situación de la vulnerabilidad de Andrés y no contribuyó a la protección de la salud pública. Punto 7. Violación al acceso de recursos efectivos. A pesar de que su caso llegó a diversas jurisdicciones, ninguna garantiza una protección efectiva, lo que vulnera los artículos 8 y 25 de la CADH. Conclusiones. El Estado mexicano es responsable por violar derechos fundamentales a través del decreto inconvencional, la actuación de militares y policías, y la terminación de pobreza y la falta de recursos judiciales efectivos. La Corte IDH tendría fundamento sólido para condenarlo por violaciones a la libertad personal, integridad, igualdad, honra y debido proceso. En conclusión general, ambos casos muestran que las violaciones a derechos humanos pueden surgir tanto por acciones directas de las autoridades como por falta de mecanismos internos efectivos para prevenir, investigar y reparar dichas afectaciones. En ambos casos, la responsabilidad internacional del Estado mexicano se configura por la vulneración de los derechos protegidos por la Convención Americana y por la ineficiencia de los órganos internos de justicia. Gracias a la Corte Interamericana, estos casos permiten reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las garantías institucionales, evitar la discriminación y asegurar que el actual estándar estatal sea siempre respetuoso con la dignidad humana. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.